gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias, por supuesto, por esta grandísima oportunidad. Según me informa su director, nuestro queridísimo y admirado Álvaro Romero, pues esta debe ser la última lupa semanal de esta temporada, porque cerramos y volveremos, Dios mediante, esperemos que sí, si Dios lo quiere, después del verano. Entonces, pues yo creo que toca, además de hablar de la actualidad, hacer una pequeña, digamos, referencia a cómo vamos a dejar esta lupa semanal para ver cómo la retomamos luego a la vuelta de las vacaciones, a la vuelta del verano. Más que nada porque así podemos comparar cómo ha evolucionado no solamente nuestra patria, España, en estos 2 meses y medio de verano, sino también un poco el mundo, o por lo menos las partes más importantes, los asuntos más importantes que se están cociendo en el mundo actualmente. Por eso, pues vamos a comenzar, por supuesto, por España. Y vamos a comenzar por cómo está España. Bueno, más que nada por cómo está España, por la crisis tan profunda que está viviendo España. Es una crisis que, desde luego, vamos a ver, yo creo que se veía venir. Yo creo que a cualquier observador medianamente informado, objetivo e interesado se le veía venir. Así estamos, con esta bandera, sin ese escudo que representa no a España, sino solamente al régimen del 78, que está finiquitado, por supuesto, yo creo que es así, ha terminado donde querían que terminara o donde quieren que vaya a terminar y que estaba previsto pues desde el principio. Yo al menos lo creo así. Entonces, bueno, vamos a ver dónde estamos. Vamos a aclarar algunos conceptos que yo creo que son importantes para dejar la cosa lo más clara posible a nuestros seguidores. Y es que, bueno, pues vamos a ver, mientras ellos vienen interpretando la Constitución como les sale de las narices y les interesa para sus objetivos de siempre, los otros, ellos son, por supuesto, el PSOE, que no Sánchez, no existe el sanchismo, es el PSOE de siempre, ese partido que se creó tras la Primera República. Desde entonces es un partido antinacional, manifiestamente antinacional, odia a España, la quiere disgregada, rota. Es un partido, además, que tiene una historia criminal encima de la cual nunca se ha arrepentido. No hay crimen que no haya cometido, por abyecto que sea, ni se ha arrepentido de ello, ni se va a arrepentir, y que su único objetivo, por supuesto, pues es destruir en realidad España. Y su lema es todo por la pasta, y la pasta por el poder, y el poder por la pasta. Robar, robar y robar, que es lo que vienen haciendo, han hecho siempre. Los otros, ¿quiénes son? Pues los de enfrente, la derecha, vamos a llamarla así por simplificar. En esta etapa ha sido UCD, AP, PP, y ahora se está uniendo también, porque cada vez es más evidente, Vox. Y lo siento por los que sigan confiando en él, pero hay que juzgar a los políticos no por sus discursos, que en Vox los hay buenos, pero hay que juzgarle por los hechos. A todo el mundo hay que juzgarle por sus frutos, por sus hechos. Y estos están dejando bastante que desear. Yo no sé si es porque han tocado, perdonen la expresión, han tocado pelo, o sea, han tocado salarios, prebendas, o bien porque desde luego su consistencia no era la que decían en sus discursos. Pues bien, mientras ellos, repito, vienen interpretando la Constitución como les sale de las narices y les interesa para sus objetivos de siempre, los otros, esa derecha,
pues se están haciendo, y perdonen también la expresión, pajillas mentales. Mientras ellos llevan décadas imponiendo por las buenas o las malas su voluntad, los otros pues andan mareando la perdiz. Es decir, que mientras el PSOE, repito, y sus aliados de siempre demuestran voluntad de vencer, hay que reconocérselo, tesón, audacia y la capacidad para lograr todo lo que se proponen, por las buenas o por las malas, vamos a dejarlo ahí. Esto es una lucha, es una guerra, es un combate, la política también es así. Los otros, el PP y ahora Vox, repito y lo siento, pues son unos cobardes que nunca han dejado de justificar lo injustificable de una manera o de otra, hasta incluso ahora, porque su inacción, que es evidente, su ineptitud, que es también evidente, pues es debida a eso, de que nadie se engañe y por mucho teatro que monten y que estén haciendo. Su actitud es la que indica que quieren hacer lo que no quieren hacer, lo que tienen que hacer. Y ahí estamos, ese es el problema. Y es que mientras aquellos, PSOE y compañía, tienen bemoles, hay que reconocérselo, pues estos son unos cobardes. Y lo han sido siempre, además. Así ellos saben que enfrente no tienen a nadie, en realidad. Y ahí está el problema. Ellos valoran perfectamente la situación, su situación y la de sus adversarios o enemigos. Por eso van en permanente ofensiva y en consiguiente explotación del éxito que es total. Mientras nosotros, Pepe y Vox, pues andan siempre en repliegues, retiradas y ahora en desbandadas. Cuando no, que es casi siempre también, por lo menos el Partido Popular, en connivencia. No nos engañemos, son unos cobardes. Quien cede un poco, pues cede en lo poco y termina siempre por ceder poco a poco, pues todo. Y eso es verdad para todo en la vida. Que esto no iba a pasar aquí, pues ya ha pasado. Y lo que te rondaré, Morena. Ahora, mientras PSOE, el gobierno, sus aliados y el propio Parlamento, ahora incidiremos sobre este asunto, que da igual que sea por 7 votos, por 1, por 100 votos, andan en esas historias, han vulnerado gravísimamente la Constitución, reduciéndola ya a cenizas de lo poco que quedaba. Nunca se ha respetado aquí la Constitución desde el 78, ni por unos ni por otros. Una Constitución que ya sabemos que está llena de trampas saduceas, de basura, que en lo que tenía bueno, que era poco, pero tampoco se ha respetado, pues los demás, es decir, otra vez, Pepe y Vox, pues se pierden en conciliábulos estúpidos sobre quién puede, tiene, cómo o debe pararles los pies. Ahí andan, mareando la perdiz. Peor aún, y vamos a pasar a alguien que para algunos ha sido una excepción ahora, pero bueno, han tardado mucho. Porque el rey, sí, me refiero al rey, al firmar lo que ni podía ni debía firmar, y déjense ya de confundir al personal, porque la Constitución es muy clara en esto. Y voy a hacer aquí un paréntesis. La Constitución dice primero que el rey jura cumplir él y hacer cumplir él la Constitución. Y además le atribuye al rey unas prerrogativas amplísimas. Y son amplísimas porque precisamente la redacción es muy difusa, es muy amplia y por lo tanto se puede interpretar como se quiera. Pues bien, al rey la Constitución le nombra, le designa árbitro y moderador de el funcionamiento de las instituciones. Árbitro es una persona que es como un juez. Árbitro es la persona, vamos al fútbol, que saca tarjeta amarilla, pita faltas, fuera de juego, saca tarjeta amarilla o saca tarjeta roja. Luego sí, el rey tiene amplísimas prerrogativas, amplísima autoridad y, por lo tanto, responsabilidad. Pues bien, el rey, al firmar lo que ni podía ni debía, y déjense de confundir al personal, vuelvo a repetir, pues ha dejado a quién, a estos, a los de aquí, a Pepe y compañía, a todos con el culo en pompa, como tantas veces hizo su padre, y este hijo también, que de tal malo,
tal mal palo, pues es peor astilla, claro. Encima lo defienden Pepe y Vox y salen ahí. Bueno, ¿para qué decir esos monárquicos estúpidos, recalcitrantes, que además son los que más se han cargado la monarquía por no decirle al rey, en vez de hacerle la pelota y exculparle todas sus estupideces, todos sus incumplimientos, por no decirle esto usted lo está haciendo mal? Pues bien, lo siguen defendiendo con la misma tabarra que sostienen que si la ley, bueno, pues el rey ha firmado lo que no podía ni debía, en contra de la Constitución y también en contra del sentido común, afirmando que no podía ni debía hacer otra cosa. Eso es mentira. Mentira por parte del rey y mentira por parte de quienes así lo dicen, cobardes. Porque entonces, si el rey tenía y debía y no podía hacer otra cosa que firmar esto, que va manifiestamente en contra de la Constitución, además de en contra de la unidad de España, su integridad territorial, entonces ¿para qué carajos queremos un rey? Estúpidos, por las mismas. Cuando le pongan dentro de no mucho al rey a firmar el siguiente papelito que va a aprobar este Parlamento anticonstitucional y antinacional, que será el qué, pues el referéndum secesionista solo en Cataluña, claro. ¿Y qué? ¿Y el siguiente cuál será? La resolución de ese referéndum, o sea, la secesión de Cataluña, después vendrán las demás, Vascongadas, Galicia, etcétera. ¿También tendrá que firmarlos? ¿Firmará entonces la disolución de España porque no le queda otra? ¿Nada podrá ni deberá hacer el rey? Es que esto es una estupidez. Si firma lo de la amnistía, ha firmado la disolución de España. Va a firmar también las demás, entonces ¿para qué carajo queremos al rey? El rey, quieran o no, al firmar, ha vulnerado la Constitución, ha actuado ilegalmente, se ha deslegitimado a él y a la corona y a la monarquía para siempre, como ya lo hizo antes, cuando firmó, por ejemplo, el confinamiento de todos los españoles sobre la base de aquellos decretos de alarma que eran anticonstitucionales, y todo el mundo lo sabía, no había que esperar 2 años a que lo dijera el Tribunal Constitucional. Pues igual que afirmó aquello, se puso en contra de la Constitución. Por lo tanto, no solo no cumple con la Constitución, sino que tampoco la hizo cumplir, ni ahora la ha hecho cumplir. Es decir, el rey ya no debe ser rey. Agarrarse a un clavo ardiendo, que el rey lo es ahora, de nada vale, ni menos va a valer. Los del Pepe y Vox son tontos. Si tan inconstitucional es la amnistía, como están todos de acuerdo, ¿verdad? Tan inconstitucional es el gobierno que la ha propuesto, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Bien. Y sus apoyos, claro. Pues entonces, igual de inconstitucional es el Parlamento que la ha aprobado. Claro, da igual que sea por 7 o por 1000 votos. Entonces, ¿qué hacen todavía en ese Parlamento inconstitucional Pepe y Vox y algún que otro partido, Coalición Canaria, no sé qué, por ahí, UPN, en fin? ¿Qué hacen ahí? Pues son cómplices de inconstitucionalidad y de cargarse también a España. Se tendrían que haber ido ya. Y el rey, claro, porque si hemos visto que la amnistía, el gobierno y el Parlamento son ya inconstitucionales, el rey que ha firmado algo tan inconstitucional es también inconstitucional. Se enteran ya de una vez. Claro. ¿Qué le pasa a los peperos? Siempre les ha pasado. ¿Y qué le pasa ahora a los voseros? Pues que son todos unos cobardes. Y los tiempos, sin duda duros, que les ha tocado en mala suerte vivir, y también a nosotros por ellos, por desgracia, pues le vienen grandes, muy grandes, tanto que les supera. Y saben que tendrían que hacer, pero no son capaces porque son fundamentalmente unos cobardes. Y entonces se pierden en conciliábulos, en dimes, diretes, que si el Tribunal Constitucional, que si los jueces es un momento, que si tal, todo absurdo, todo mentira. Miren, a grandes males, grandes remedios, y este mal es muy grande. En 1808, en contra de las órdenes legales, pero inconstitucionales también del rey Carlos IV, de su hijo Fernando VII, el rey era Carlos IV, del gobierno de entonces, afrancesado, de los mandos militares de toda España, que tenían las tropas acuarteladas,
Cuando la monarquía de entonces vende a España literalmente por unos palacios, unas rentas, pues un puñado de paisanos y de soldados, sin meterse en conciliábulos, dimes y diretes de que si mi actuación va a ser legal, ilegal, inconstitucional, se lanzaron a la calle y no ni a gritar ni a rezar, no, se lanzaron a matar franceses. No se pararon a pensar si, bueno, es que la Constitución dice, el rey nos ordena estar quietos, es que mire usted, las tropas francesas están aquí y tal, han invadido España ya, pero es que el rey y el gobierno, no, se lanzaron a la calle. ¿Por qué? Pues porque era su obligación. ¿Por qué? Porque peligraba que España, no la Constitución de entonces, ni la monarquía, peligraba, no, ni el gobierno, peligraba España. España. No peligraba el régimen monárquico, no, era España y sin pensárselo dos veces. Se lanzaron a la calle, ¿a qué? A matar franceses. ¿Por qué? Porque tenían la razón, que es la mayor de las legalidades y la mayor de las legitimidades. Lo mismo en el 36, lo mismito. Y es que al enemigo no hay que convencerle de nuestra legalidad o legitimidad y andarse con estas historias que se andan Pepe y Vox, sino que hay que imponerle nuestra razón. Y legalidad y legitimidad, que para casos extremos basta con que, pues, con que fuera la justa. Y esta Constitución tiene artículos que perfectamente en su defensa, sí, también, ¿por qué no? Vamos a agarrarnos a ella, ya que ellos se la quieren cargar, a pesar de la basura que es, ya se enmendará. Pero tiene herramientas para que el pueblo y los partidos que se dicen patriotas, o españoles, o nacionales, actúen, en vez de andar en conciliábulos, perdiendo el tiempo, mareando la perdiz, quedando en ridículo y dándole al enemigo, dándole a los otros, ¿el qué? Razones para decir, enfrente no tenemos a nadie, por lo tanto, vamos adelante, como vienen haciendo desde hace 40 años, con la connivencia, porque es connivencia, complicidad voluntaria, necesaria, al menos del PP y últimamente de Vox. Las leyes, miren, son siempre interpretables. La Constitución también, por eso nunca puede haber un consenso absoluto. Buscarlo es absurdo, imposible y se pierde el tiempo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que se anden como andan, en vez de que actúen. Por eso, ante casos extremos como este, basta con aferrarse al espíritu de la ley, en este caso al espíritu de la Constitución. A su letra, también porque es muy amplia, es suficientemente difusa para que diga, pues mira, yo la interpreto así y yo creo que tengo razón y como tal actúo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Interpretan como quieren y actúan de acuerdo a su interpretación y la imponen. No andan buscando consenso, ni diálogos, ni arreglos. Hombre, también vamos a actuar con el sentido común, porque es que está clarísimo, no hace falta ser una lumbrera. Es España lo que se están cargando, es a España lo que se van a cargar, lo poco que va quedando, es España lo que está en peligro. Claro, solucionemos el asunto con éxito, y los legalismos y batallas semánticas, pues que queden después para los historiadores. Eso fue en 1808 y eso fue en 1936. Lo que está en juego no es la Constitución, repito. Además, por todos vulnerada en más o menos desde el 78. Por demás llena de basura. No. Lo que está en juego, de nuevo, es España. Porque la ex España que tienen preparada, pues para ella harán otra Constitución, la que les interese, porque nunca se ha tratado de la Constitución, ni del régimen del 78 que se hizo para llegar a esto, ni del famoso Estado de Derecho que en España nunca ha existido, si esto ha sido todo un desastre. No, sino se trata de España. Algo que peperos y ahora boxeros, por mucho que alardeen, y dime de qué alardeas y te diré qué careces, pues no les interesa. ¿Por qué? Porque saben que llegados hasta aquí lo que tienen que hacer, que es, además de echar al rey y a la monarquía de una vez por todas a patadas y para siempre, pues no son capaces de hacerlo, porque son unos cobardes. Ese es el problema.
Miren, estos van a una república, pero una república frente populista. Aquella república no del 31, sino aquella república del 36, que impusieron en su bando, en aquella media España que quedó bajo su bota y que fue terrible porque es una república revolucionaria, entonces sovietizante, hoy vamos a decir bolivariana. No saben ustedes lo que es eso, lo que se está viniendo encima. Ellos van a una república. El régimen del 78 ha muerto. Ha muerto porque lo han venido matando poquito a poquito. ¿Desde qué? Desde que se inauguró en el 78. ¿Con qué? Con la connivencia, por cobardía, por estupidez, a veces por interés de los otros, empezando por la monarquía. La monarquía española debió acabar en 1814. La traición de Carlos IV y Fernando VII se debió pagar con el fin de la monarquía y haber traído entonces ya una república, que no pasa nada, oiga. Si república o monarquía, democracia inorgánica o orgánica, da igual. El problema es quién la ejerce y cómo la ejerce. Todos los regímenes son buenos y todos son malos. Depende quién lo ejerza y cómo lo ejerza. No hay que tener miedo a una república, porque además ya hemos visto que la monarquía no ha sido una solución, sino al revés, ha sido parte del problema. De su connivencia, de su traición, que también ha sido de Juan Carlos I empezando y se han aprovechado. Son muy listos. Van a una república, nos la van a imponer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues muy sencillo. Vamos a ponerla nosotros. Vamos a acabar con la monarquía. Pepe y Vox deberían presentarse en la zarzuela y exigir la salida del rey ya, inmediatamente, en 24 horas, para no volver jamás, allí a Abu Dhabi, con su padre, con su suegro, con su abuelo. Y aquí vamos a traer una república nacional, una república española, que no nos la impongan los otros, porque si la imponen ellos será revolucionaria, dictatorial, a la bolivariana, y será terrible y no nos la quitaremos en décadas. Eso es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, después no nos quejemos. Estamos en este momento crucial de España. Nuevamente otra vez, por desgracia, porque los españoles tenemos memoria de pez. No aprendemos de nuestra historia. Se ha llegado aquí porque se les ha dejado poco a poco hacer lo poco que querían y han sido muy listos en hacerlo. Y hay que reconocer que han tenido la voluntad de hacerlo. En el otro bando no ha sido así. La derecha, ya lo dijo Vázquez de Mella, proclama a un Dios en el que no cree y a una patria a la que no ama y solo busca conservar sus privilegios. Eso ha sido el UCD a PPP. Y ahora Vox. Sí, mírenlo ahí también. Mucho discursito, mucho bla, 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 pero nadie actúa, nadie hace lo que tiene que hacer. Y me voy a referir también ¿a quién? Pues hombre, a los otros, claro, porque la Constitución tiene un artículo 8, está en su preámbulo. El preámbulo es la base de toda la Constitución. Miren, en las leyes hay una cosa muy importante, lo que se pone en el primer renglón es superior a lo que se pone en el segundo, y así sucesivamente. Por eso cuando al rey, vuelvo atrás, se dice del primer renglón de su título, la Constitución, que es el árbitro y el moderador, todo lo que viene después está subordinado a eso. Pues aquí igual, en el artículo 8, en el preámbulo, que es la parte más importante, la base, todo lo que viene después está subordinado a este preámbulo de la Constitución, se le dice a las Fuerzas Armadas, no al rey, no al presidente del gobierno, no al gobierno, no, ni siquiera al Parlamento, no, a las Fuerzas Armadas directamente, a los que visten un uniforme, a los militares, cuyo jefe es el GEMAT, jefe de Estado Mayor de la Defensa, asesorado por los 3 jefes de Estado Mayor de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, se les dice, se les encarga como misión fundamental y por tanto por encima de todo lo que viene después, rey, gobierno, todo parlamento, todas estas cosas, que son los encargados de defender a España, de defender su unidad, su integridad territorial, que es la que está amenazada porque es a lo que van y venían así desde hace mucho tiempo, como lo hemos visto. Y también el ordenamiento constitucional, que está vulnerado incluso por el rey. Sí, el rey es ya anticonstitucional, traidor por tanto a España, es reo
de un delito de lesa patria, como el gobierno, como esos partidos que han apoyado, como el Parlamento, sí. Por eso no pintan ya ahí nada PP y Vox, y alguno que otro. Bueno, pues a las Fuerzas Armadas se les encarga eso, directamente. Y uno dirá, ay, qué barbaridad, qué barbaridad. No, es que mire, es que es así, mire. Cuando se estaba debatiendo esto, se le hizo una pregunta en sesión parlamentaria a Mujica Ergoz, ya está difunto. Nada sospechoso, ¿verdad, socialista? Nada sospechoso, No hablamos de Fraga, bueno, madre mía. No hablamos de Blas Piñar, no, a Mujica Ergoz. Y se le dijo, oiga, este artículo 8º aquí en el preámbulo que da estas misiones a las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Bueno, las palabras exactas las tengo recogidas, no las tengo aquí ahora mismo. Pero vino a decir una cosa muy clara. Bueno, esto lo hemos colocado ahí porque, bueno, ya saben que en España hay veces que la historia indica que, claro, ¿qué pasa cuando el gobierno, su partido e incluso el Parlamento, como es este caso, traicionan a España, atentan contra la unidad, la integridad y el ordenamiento constitucional de España? Pues alguien tiene que solucionarlo. En este caso, la propia Constitución, y a ella hay que agarrarse aquí, se lo encarga a las Fuerzas Armadas, que si hicieran lo que tienen que hacer, pero como son también unos cobardes, lo han sido siempre, pues no lo hacen. Y además de hacerlo, lo harían en defensa de la Constitución, con el respaldo total de la Constitución. Pero no. He oído unos cuantos generalitos decir que el rey, hay que estar con él, los patriotas, porque vaya discurso que echó en el 2017. El discurso del 2017 fue una porquería, porque palabritas bla bla, tampoco hizo lo que tenía que hacer entonces, como no lo hace ahora. En Perú hace poco, hace un año, el presidente Castillo, elegido democráticamente, quiso darse un autogolpe institucional. Lo mismo que se está haciendo aquí ahora mismo, porque se va a cambiar el régimen, se está cambiando. Eso es un golpe de Estado, que lo pueden dar militares, pero también civiles, que lo puede dar un gobierno a sí mismo. Cuando quiere cambiar el régimen, aquí se va a un cambio de régimen a una república. Bueno, pues, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas? Cuando quiso sacarlos a la calle para apoyar ese autogolpe, no lo hicieron, le desobedecieron, fueron con la policía que tampoco obedeció, lo detuvieron. Castillo, el expresidente Castillo, está todavía en la cárcel. Y los partidos aplaudieron y dijeron que aquí seguimos todos viviendo en paz, pero que este señor que se vaya a la cárcel porque está zumbado. Bueno, pues es lo mismo que habría que hacer aquí. Es muy sencillo. El gobierno, en pleno, con esa ley de amnistía, los partidos que le han apoyado con sus votos, el Parlamento, por lo tanto, que lo ha decidido, y el rey, son ya manifiestamente inconstitucionales, anticonstitucionales. Son reos de delito ¿de qué? De lesa patria. Y la Constitución, con el apoyo de la Constitución, con el respaldo de la Constitución, pues hay que actuar contra ellos. La monarquía ha caído, la monarquía se ha acabado. Ahora viene una república. Depende que la pongan, ya saben, el Frente Popular Redivivo. Será una república antinacional, disgregadora de España, una república dictatorial, tiránica, una satrapía revolucionaria. Ya saben lo que eso significa, el terror. O puede ser una república nacional, democrática, pero nacional. ¿Sobre la base de qué? De una nueva constitución, porque hay que ir también a una nueva constitución. Esta ya ha demostrado lo que era, una basura, ya ha demostrado cómo está. A esto nos ha llevado. Y sí, una constitución, pero nacional, que corrija todas esas trampas saduceas que tenía esta del 78. Por cierto, que se colocaron con premeditación y alevosía. Nos lo decía hace poco Fernández de la Mora, recordando uno de sus escritos. Él estuvo allí. Se gestionó, ¿por quién? Por socialistas, por los de UCD, que eran todos unos traidores, y por los separatistas. A la Alianza Popular de ese momento, que todavía era sana, la dejaron fuera. ¿Y dónde la gestionaron estos padres de la patria? En reuniones en bares, en cafeterías, en cenas, en domicilios particulares y en despachos de sus abogados, a oscuras, pactando todo en secreto. Bien, ahí está la raíz de nuestro problema. Hay que ir a esa república nacional, esa república con una nueva constitución que corrija radicalmente todo lo malo que tenía el del 78.
y hablo ya en pasado. Si no, ellos se adelantarán. Hay que cogerles la mano, hay que adelantarse a ellos. Hay formas, hay respaldo constitucional para ello. Esto hay que hacerlo así, un proceso constituyente, disolución del Parlamento, nuevas elecciones y proceso constituyente para una república nacional. No pasa nada, no hay que tener miedo. Vuelvo a repetir, los regímenes políticos no son ni buenos ni malos per se, solamente por quien los, ¿el qué?, ejerce. Este ha sido fatal. ¿Por qué? Porque quienes lo han ejercido de una u otra manera, fundamentalmente PSOE y PP, ya han demostrado lo que eran, lo que son. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Ya me lo van a decir ustedes, lógicamente, y coincido. Pues muy sencillo, claro, que si podemos esperar del PP o incluso de Vox algo, pues nada, seguirán mareando la perdiz. Lo siento, nos vamos a ir, vamos a hacer este parón, digamos, de verano, y cuando volvamos no sabemos dónde estaremos, pero desde luego en ningún sitio bueno, porque ellos van adelante, ellos son audaces, ellos no van a parar, créanme. De nosotros depende, también de qué, del pueblo. El pueblo como en 1808. El pueblo. Lo que pasa es que el pueblo sufre una pandemia gravísima, como nunca posiblemente antes de su historia. ¿Cuál? La de la idiocia. Ese es el problema, el borreguismo, el estar zumbados, el pensar que aquí no está pasando nada cuando está pasando y gravísimo. Bien, este es el primer asunto que quería tratar. Ahora vamos a tratar a otro, el fraude electoral. Bueno, es que cada día está más claro, pero no de ahora, viene de hace mucho. El fraude electoral. Voy a dar solamente algunos apuntes para no, digamos, alargar esta lupa semanal mucho, pero bueno, quédense con ello. Mire usted las condiciones firmadas por la ínclita Indra, ahí está la clave en parte, empresa pública privada adjudicataria del recuento provisional de votos, que dicho sea de paso, no tuvo en la licitación del contrato rival alguno, lo cual ya es mosqueante, pues además de sufrir, ha sufrido también, como otras instituciones, el asalto de quién, del autócrata, del dictador, del tirano Sánchez y de su partido. No se olviden, no es un problema de Sánchez, da igual el apellido, es el PSOE de siempre. Las condiciones de Indra, a las que se obligó Indra, pues constan en el contrato que yo tengo y que he leído, y también se vuelcan parte de ellas en los manuales para participar en una mesa electoral que se dan a los que son elegidos. Dichos documentos son del 22, cuidado, no son antiguos. Bueno, algunos detalles, por ejemplo, el proceso de recuento provisional de votos está en manos de Indra. ¿Y de qué? De unos responsables de la administración, que en realidad nadie sabe quiénes son, ni de dónde salen, que se presentan en las mesas electorales con autoridad del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Pues para recabar los datos del que se llama recuento provisional, que es el que nos dan a los 10 minutos de cerrar los colegios. Tiene narices. Esta vez no se ha hecho con las europeas. ¿Por qué? Hombre, pues no lo podemos imaginar. Las elecciones europeas, que aunque le han quedado mucho bombo, no valen para nada. Miren, en Europa se decide todo por la Comisión, no por el Parlamento. Allí en el Parlamento les dejan hablar, pero quien decide todo es la Comisión Europea, que es un grupito, es una pequeña mafia. Da igual, ahora todos estos que eran tan importantes ahora aparecen, se olvidan, se van a Bruselas de martes a jueves, votan allí una vez al mes unas listas interminables de votaciones que no saben ni lo que votan, y votan, según les ha dicho, sus jefes de grupo parlamentario europeo, y se vuelven para Madrid a cobrar dietas. Bueno, volvamos a Indra. En el instante en que se finaliza por las mesas el teórico recuento, digamos, y a fin de transmitirlo instantáneamente, los datos se mandan ¿a quién? A Indra. ¿Por quién? Pues por esas personas que hemos nombrado. ¿Utilizando el qué? Pues móviles suministrados por Indra, que solo pueden comunicarse con el que se llama Centro de Proceso de Datos de Indra. ¿Lo ven? ¿Por dónde va el tema? Sin esperar siquiera la preceptiva formalización de las actas con los datos finales. Les da igual. Ellos cogen los datos que consideran y los transmiten ya como provisionales, sí, pero ya no los van dando por televisión. Esos datos finales deberían ser el documento en el que los miembros de cada mesa electoral hacen el recuento FETEN
Y solamente sobre ese recuento FETEN y esos datos finales y esas actas deberían ser los que se transmitieran incluso como datos provisionales, a espera luego de que las juntas centrales provinciales las dieran como definitivos, pero no, ya se dan así. Los móviles estos de que he hablado, que son de Indra, como hemos dicho, pues los suministra Indra, y el software de esos móviles es también de Indra, no de la administración. Claro, pero además es que todo está en sus manos. Por lo tanto, todo el proceso de recuento provisional y sus pues, consiguientes publicación en los medios, y de estos a nosotros, claro, está en manos de quién, vuelvo a repetir, de Indra. Y entonces no hay ni garantía alguna. Nada, ¿a excepción de qué? De la supuesta garantía que dé quién, Indra. Pero voy a decirles más. En ese contrato, en el pliego de condiciones del año 22 de Indra, pues hay cosas tremendas, como son pues que los dispositivos de móviles de Indra solo transmiten datos a su centro de procesamiento de datos y al Ministerio del Interior. Aquí tropezamos ya, no con la Iglesia, pero sí con el Ministerio del Interior. El sistema de aportación de datos electorales por los dispositivos móviles de Indra pueden ser sustituidos, lo dice ese pliego de condiciones, por simples llamadas telefónicas, cuando así lo decida quién, el Ministerio del Interior. El software de Indra, ya hemos hablado de él, incorporado en los dispositivos móviles, puede ser modificado, también dice el pliego, ¿por quién? Por el Ministerio del Interior, con posterioridad, perdón. Los subdelegados del gobierno de cada provincia, fíjense lo que dice el pliego de condiciones, pueden alterar los resultados electorales de su territorio provincial cuando los resultados sean incongruentes, siendo el Ministerio del Interior quien decreta qué se entiende por datos electorales incongruentes. Fíjense lo que supone eso. Es decir, que si el Ministerio del Interior considera que en esta mesa electoral de pronto aparecen un montón de votos al PP, pero en las elecciones anteriores votaron al PSOE, puede decir, oye, esto es incongruente. Esos votos pónganselo al PSOE. ¿Ven por dónde van las cosas? Las actas del escrutinio también están en ese pliego de condiciones recolectadas por Indra en su centro de tratamiento de datos, donde llegan esos datos provisionales, pueden ser revisadas por personas del Ministerio del Interior o de la subdelegación del gobierno. Revisadas. ¿Para qué? Pues para corregir lo que les interese. Además, el software de Indra, al que nos hemos referido, ese de los móviles, se considera secreto. ¿Por qué? En otros países se puede acceder a los algoritmos de esos software libremente por quien lo considere oportuno, sin ningún problema. Aquí no, aquí nunca. Luego veamos lo que pasa con esos datos provisionales, pues que se transmiten a las juntas electorales provinciales, claro, para que hagan el recuento oficial y definitivo y lo certifiquen como finales. Son los notarios, digamos. Son esas juntas que están formadas por jueces y abogados, no lo olvidemos, gente preparada, que deben abrir las actas de las mesas electorales que le llegan en sobres lacrados, traídas por funcionarios de correos protegidos por la Guardia Civil o la policía. Deben hacer ese recuento ellos. ¿Para qué? Para elaborar los datos finales fehacientes. Bueno, pues no lo hacen. Dan esas juntas electorales provinciales, dan como definitivos, como finales, los datos provisionales que les ha suministrado Indra. Tenemos ahora un caso en estas europeas. La Junta Electoral Provincial de Sevilla, a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral Central, se está negando ¿a qué? A abrir esas actas, que ni siquiera las han abierto, y a recontarlas. Pues ahí están las cosas. Claro, el fraude electoral, ahí está, pero más todavía. ¿Por qué? Han desaparecido, ya es un escándalo público. Resulta que hay partidos pequeños, el PACMA y otros, que pues nadie les vota. Nadie les vota. Perdón, nadie les vota. Han desaparecido sus votos. Hombre, alguien les votará, digo yo, ¿no? Bueno, pues no, ya no consta. Y en cambio han aparecido votos de Juntos,
esos que dicen Junts, pues votos de Juntos, han aparecido en sitios tan poco juntos como puede ser San Fernando, en Cádiz, como puede ser Madrid, como puede ser en Lavapiés, donde encima parece que han ganado. Bueno, son errores humanos, dicen, vaya hombre, errores humanos. Y me llega una información según la cual, al parecer, algunos del PSOE podrían, tal vez, meter una o dos papeletas del PSOE cuando en las mesas electorales ponen los montoncitos, pues de pronto deslizan una, dos o tres. Es poco, ¿verdad? Sí. Si eso está ocurriendo, al parecer, me dicen, porque algunos al parecer lo han visto, que han sido interventores en las mesas electorales, pues es que tenemos, creo que son 54.000 mesas electorales en España. Si en cada una metemos de rondón 2, 3, 4, pueden suponer cerca de 200 y pico mil votos más, que se apunta el partido de quienes hagan esa actuación de trileros. Hace poco, un concejal de Vox ha sacado el acta de donde él vota, en el que dicen que ahí no hay votos de no sé qué partido, pero resulta que en el recuento que se ha dado, y ya se ha dado como definitivo, sí los hay. Bueno, pues claro que hay fraude electoral. Recuerden que dijo Pablo Iglesias que la derecha no volvería a gobernar en España. Recuerden que cuando Feijóo, que es tonto, ha dicho a los suyos que se vayan preparando para un adelanto electoral, el dictador Sánchez le ha dicho que sí, que será en el 27 y que él, Feijóo, perderá, o sea que Sánchez ganará. ¿Por qué lo dice? El largo caballero era clarividente, ¿no lo saben? Cuando antes de cualquier elección ya decía los votos que iban a salir, claro, ya lo sabía. Ahí está el pucherazo de febrero del 36. Es que estamos igual que siempre. Bueno, vamos a dejar aquí este asunto porque, claro, vamos a dejarlo y vamos a decir por última vez que, claro, lo que no hace Pepe ni hace tampoco Vox es tirar para adelante, denunciar y exigir, y además exigir ya la anulación de las elecciones. Por ejemplo, en Sevilla, donde su Junta Electoral Provincial no quiere abrir los sobres ni hacer el recuento oficial con luz y taquígrafos. En esas mesas electorales de Lavapiés, de San Fernando, donde ha salido Juntos, no son errores humanos. Bueno, pues tampoco. ¿Ven cómo estamos? Por la cobardía de unos. Ahí andan, eso sí, diciendo, intentando un desgaste para ponerme yo, nada más, y hacer lo mismo. Antes de irnos de este periodo de verano, pues vamos a tocar dos temas internacionales importantes porque nos afectan. Miren, la guerra de Ucrania lo es por encargo y deseo de los Estados Unidos, que ante el rival que para sus intereses, los suyos, en Europa, que considera su patio, y en el mundo comenzaba a ser Rusia, pues no tuvo mejor idea, como tantas otras veces, pues es su modus operandi, no se olvide. ¿De qué? Pues de provocar un conflicto bélico, uno más. Solo que esta vez en Europa, nos pilla muy cerca. Claro, para ello, pues indujo a Ucrania a abandonar su neutralidad y a amenazar a Rusia, primero impulsando aquella revolución de color, que fue en realidad un clásico golpe de Estado provocado, como la propia Victoria Nuland reconoció, por los Estados Unidos. Asimismo, amparó Estados Unidos a Ucrania en su limpieza étnica en el Donbass, una zona eminentemente rusófila. Y para colmo, pues auspició la firma entre Kiev y Moscú de los acuerdos de Minsk, que la propia Angela Merkel, que supervisó dichos acuerdos, confesó después que fueron un engaño para ganar tiempo, para poder armar a Ucrania. El engaño no fue por parte de Rusia. Rusia firmó de buena fe. Los otros le estaban engañando, solamente querían ganar tiempo para provocar, para llegar a esa guerra lo mejor preparados posible por parte de Ucrania. Lo ha dicho Angela Merkel, no yo. Lo del golpe de Estado lo dijo Victoria Nuland, no yo. De la ejecución de ese plan tan vil de agresión contra Rusia se encargó, pues ¿quién? El títere Zelensky, que es un tirano de manual, que no se atreve a hacer unas elecciones que está obligado a hacer, que tiene el país sumido en el terror, es un campo de concentración,
y lleno de corrupción, una corrupción tremenda. Bueno, pues el tirano Zelensky creyó que los Estados Unidos, la OTAN y la UE pues le iban a poner allí 500.000 de soldados y que la victoria la tenía asegurada. Y cometió un error muy viejo, el que pues vendió la piel del oso ruso, en este caso, antes de haberla cazado. Tras 2 años de guerra, Ucrania ha perdido el 20% de su territorio, ha sufrido bajas humanas superiores al 500.000 entre muertos y heridos, la destrucción de gran parte de sus infraestructuras y del potencial productivo, y el desplazamiento, este potencial productivo también está aquí, el desplazamiento de casi 13 millones de personas que se han ido al extranjero y que ya no van a volver. Y además se encuentra exhausta en todos los órdenes porque todo le ha salido mal. ¿A quién? No solamente a Ucrania, que ha pagado el pato, sino a la OTAN, a los Estados Unidos, todo, las sanciones, todo. Y además, pues con este cuento, Ucrania se ha sometido a la dictadura brutal de una oligarquía absolutamente corrupta que tiene que vivir ya de la guerra. Bueno, asimismo Europa, que no los Estados Unidos, estamos sufriendo las consecuencias con una crisis energética galopante, otra financiera y la humanitaria de tener que digerir a 13 millones de ucranianos, a los que hay que facilitar, claro, como siempre, todo a nuestra costa. Al mismo tiempo, ¿el qué? Pues bueno, los arsenales europeos están bajo mínimos, así como la capacidad para sufragar las necesidades económicas y armamentísticas ucranianas. País, ¿qué pasa? Pues que está entrampado ya hasta las cejas, ya se le ha prestado, porque no son a fondo perdido, cerca de 300.000 millones de dólares. Es totalmente insolvente, no va a poder pagarlo nunca. Máxime cuando ha hipotecado lo poco bueno que tiene, tema cerealístico, algunas industrias, minerales, tierras raras, lo bueno que tiene lo ha hipotecado con los fondos buitres, entre ellos BlackRock. Ahora, como ya también aquí nos hemos cansado de dar dinero, que es una estupidez, pues que se ha hecho una barbaridad. Se ha congelado los fondos rusos que había repartidos por el mundo y sus intereses y parte de esos fondos se han decidido ahora, hace 2 o 3 días, darlos aquí a Ucrania. Con lo cual se rompe la estabilidad, las garantías, la seriedad del funcionamiento del sistema financiero económico mundial. Nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. ¿Qué gobierno se va a fiar ahora de dejar sus fondos en otros países si mañana entra en un conflicto con alguno y se los van a quitar? Es un robo tremendo. Bueno, por su parte Rusia no solo no se ha resentido, sino que ha crecido en todos los órdenes, al tiempo que su victoria militar en la guerra le permite estabilizar los frentes a la espera de ¿qué? De negociaciones de paz, que no llegan solo por el empecinamiento, la soberbia y la contumacia occidental, especialmente a Estados Unidos, claro, y de sus sumisos sicarios europeos que son nuestros dirigentes. Claro, ahí está Rusia, ya lo ha dicho Putin, yo sin ningún problema, pero quiero una serie de garantías, vamos a negociar, no quieren. Ahora van a hacer un paripé, la conferencia de paz en Suiza, donde no invitan a uno de los contendientes. Es absurdo, pero en esas estamos. La derrota militar de Ucrania en la guerra es evidente y total, lo que ya nadie puede negar sin mentir, claro, ni hacer el ridículo. Ante tal situación, y en vez de impulsar esas negociaciones, pues todo lo contrario, nuestros dirigentes, carentes de escrúpulos y de humanidad, pues parece que optan por la huida hacia adelante. Esto es lo peligroso que estamos viviendo ahora, antes de irnos de este periodo estival. Inventándose una excusa que nadie en su sano juicio cree, porque no solo no existe, sino que no hay prueba alguna que la avale. En realidad todo lo contrario. Dicen que Rusia va a atacar, invadir en breve toda Europa, pero vamos a ver, ¿quién se cree eso, hombre? Bien, ante ello, que dan por hecho sin más y que nos hacen tragar, bueno, a los que se lo quieran tragar, y que difunden a los 4 vientos machaconamente mediante ¿qué? Los medios de comunicación, que son de desinformación, en realidad, de manipulación mayoritarios, pues Europa tiene, según ellos, que dar el primer golpe, para lo cual no solo se están firmando tratados bilaterales con Ucrania y de seguridad muy peligrosos, porque si mañana por esos tratados, cuidado que aquí puede estar la trampa, ponemos tropas españolas en Ucrania y de pronto les cae un misilazo, aunque sea de rebote, entonces vamos a decir que han atacado a un país de la OTAN, artículo 5 de la OTAN, la agresión contra uno de ellos es contra todos, y entonces nos vamos a enfrentar directamente con Rusia en una guerra. ¿Y eso quién lo va a hacer?
Nuestros hijos, nuestros nietos, van a ir allí a Ucrania a perder las piernas, los brazos o la vida. ¿Por quién? ¿Por los Estados Unidos? ¿Por sus intereses? ¿Por quién? ¿Por los corruptos dirigentes europeos? Ahí está el problema. La actitud belicista y de espiral, de violencia, de las declaraciones de nuestros dirigentes, es que de verdad claman al cielo. Parecen decididos a provocar una nueva guerra, que si no es mundial será europea. Además, ¿el qué? En nuestro territorio, en nuestro terreno, como siempre, sufriremos las consecuencias. A lo mejor también Estados Unidos por primera vez nunca ha tenido una guerra en su país, excepto la de secesión. Bueno, ante tal posibilidad, bien que por el momento yo sigo pensando que lejana. ¿Por qué? Porque sigo confiando en que son malvados, sí, son muy malvados, pero no son tontos y saben de las consecuencias de lo que parecen intentar. Putin lo ha dicho, si alguien me ataca yo me defenderé con todo lo que tenga, incluido el armamento nuclear táctico o estratégico. Cuidado, Putin ha demostrado ser una persona seria. Lo que ha dicho lo cumple. Cumplió el acuerdo de Minsk, le engañaron. Esperó 8 años viendo cómo destrozaban el Donbass. Estuvo avisando, nadie le creyó. Después ya actuó, claro. Se había cargado de razones. Bien. Bueno, pues en esas estamos. La desinformación que vuelcan sobre toda Europa, sobre los españoles, traicionando, por lo tanto, a los españoles, engañándoles. Claro, ese es el problema. Así estamos. En esto colaboran muchos mandos militares retirados. Es que es una vergüenza. Voy a nombrar algunos solamente. El almirante Rodríguez Amat con sus articulitos en El Debate. El general Gampanpols, que bueno, es impresentable. El que fue Gemad, Alejandre, que se declara atlantista, no español, sino atlantista. Martínez Isidoro, otro que tal baila. Argumosa. Bueno, Dávila. Pero es que los que están en activo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Es que los que están en activo están en la misma dinámica. Ha habido conferencias en el CSDN y demás, donde coroneles generales diciendo, claro, es que hay que intervenir directamente, etc. Es intolerable. De no abandonar dichos mandos, su actitud, ya me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas, para que habla de los políticos. España puede verse arrastrado a un conflicto bélico que ni nos va ni nos viene, injusto e innecesario desde todo punto de vista, que causaría grandes pérdidas humanas y materiales. Por todo ello, moralmente inasumible, inaceptable, y desde luego lejos de la honorabilidad y la hidalguía que han caracterizado siempre a lo largo de la historia aquí en España y en nuestras Fuerzas Armadas, no ahora, claro. Conflicto para el cual, además, ojo, ni España, ni el pueblo español, ni las Fuerzas Armadas están preparados, no tienen forma de estarlo en ninguno de sus aspectos, ya no solamente militar, sino económico, financiero, material, humano, y mucho menos en el asumir cuantiosas bajas, pero si es que muertos, heridos, mutilaciones, pero si es que tenemos unas Fuerzas Armadas de Chichinabo, desde que se hicieron profesionales. Todo lo dicho, no lo pueden desconocer estos mandos, yo no soy tan listo. Estos mandos superiores que están en activo, como tampoco los subordinados, ojo, aquí hay que exigirle a los jefes. Pasa que ahora por interés, por medrar, por hacer la carrera, por facturar dietas, pues callan y se someten a los irresponsables y corruptos dirigentes políticos de todo color, que nos llevan a la ruina. En este caso, además, nos quieren utilizar como carne de cañón aquí a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra juventud, que es nuestro futuro. Miren, le voy a recordar algunos hechos históricos muy sencillos. Cuando en el 40 España estaba siendo presionada tremendamente por Alemania para que se sumara a la guerra, la cúpula militar, sin que el generalísimo lo ordenara ni lo solicitara, porque él estaba decidido a no entrar, elaboró un informe modélico. Quien lo redactó fue el Carrero Blanco, ahí donde Franco conoce de una manera ya más directa a Carrero Blanco, lo había conocido en Alhucemas, en el desembarco, en el que con razones de todo tipo, militares, económicas, políticas, incluso morales, desaconsejaban entrar en dicha contienda bajo ningún concepto, buscando por tanto solo velar por los intereses de España, por encima de todo.
Cuando Johnson le propuso al generalísimo que entrara en la guerra de Vietnam, Franco se negó porque no convenía a los intereses españoles sin ningún problema, a pesar del acuerdo bilateral que se tenía de cooperación, etc. Y cuando los Estados Unidos quisieron utilizar las bases conjuntas españolas y norteamericanas para ayudar a los israelíes en la guerra de Yom Kippur, Carrero Blanco dijo que no, porque no convenía a los intereses españoles. En este conflicto de Ucrania, Orbán, el húngaro, que pertenece a la UE, que pertenece a la OTAN como nosotros, ha sabido decir que no, porque no le interesa ¿a qué? A los húngaros, porque va en contra de los intereses nacionales húngaros. Y ha dicho, sí, yo condeno la invasión, bien, eso, diplomacia. No, refugiados, no, yo no puedo coger refugiados, soy un país pobre, soy un país que tiene sus problemas, y desde luego no doy ni un cartucho. ¿Por qué? Porque yo no me enemisto con el oso ruso, que entre otras cosas me suministra energía. Yo quiero hacer un llamamiento desde aquí. Es responsabilidad personal de los mandos de las Fuerzas Armadas, tanto superiores en primer lugar, pero por supuesto también los subordinados, que tenéis una voz ante ellos. Manifestar con toda claridad y rotundidad a los dirigentes políticos de todo color, porque todos están en la misma dinámica belicista, injusta, injustificada, innecesaria, peligrosísima. También Vox, impresentable Abascal. Que España ni puede ni debe implicarse en la guerra de Ucrania bajo ningún concepto y que hay que dejar de hacerlo ya, que no nos interesa, que a España lo único que le interesa en los conflictos en el exterior es la neutralidad. Nada de esas misiones en el exterior, que no valen para nada. Ahora hablaremos de una en el siguiente capítulo y último de esta lupa semanal. Si no lo hacen así, estarán traicionando a España y a los españoles. Y caso de que finalmente ocurra, o sea, de que entremos en esa guerra si se produce, cargarán sobre sus conciencias con los muertos, heridos y mutilados, así como las destrucciones que se produzcan, al igual que llevan ya sobre ellas los que se vienen produciendo entre los ucranianos por haber aceptado alimentar dicha guerra. Y voy con el último capítulo, en este caso también internacional, hay que referirse a él. Bueno, pues es muy sencillo, aquí lo tenemos. El conflicto nuevamente entre Israel y Gaza que no tiene fin, porque su principio fue penoso, vergonzoso, injusto, tremendo. Ahí tenemos la evolución del Estado de Israel famoso, de lo que se le dio en el 47 y de cómo es ahora. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que los palestinos han perdido sus razones, las que tuvieran, no voy a entrar en ello, porque la única forma que han considerado siempre de qué, pues de reclamarlas, ha sido ¿cómo? Pues muy sencillo, por el terrorismo. Y además, ¿por qué? Pues por el terrorismo indiscriminado, brutal, salvaje. Tenían que haber hecho como ha hecho el Frente Popular, hacer la guerra para reclamar sus derechos, pero solo ¿contra qué? Contra las Fuerzas Armadas o policiales marroquíes, en este caso israelíes, contra elementos armados. Claro. Israel, pues Israel lo mismo. Si tuvo alguna vez alguna razón, que yo creo que no, pero no voy a entrar en eso, ya no se trata de eso, porque además ha incumplido siempre todas las resoluciones de derecho internacional, de la ONU, del Tribunal de la Haya, en fin, toda. Es un país que está al margen de la legalidad internacional. Y ahora diremos de otras cosas, pues sus actuaciones, sus provocaciones, sus imposiciones, su abuso, su acoso a los palestinos, es impresentable. Por lo tanto, aquí también han empleado el terrorismo, aquí y han intentado además, disparando contra los iraníes, que la guerra fuera a más para camuflarse en ella. Aquí los dos bandos, los dos, israelíes y palestinos, son impresentables. Los dos son criminales, los dos están a la misma baja altura. Y España nuevamente no tiene nada que hacer en ese conflicto, Abascal, porque además Israel es uno de los principales apoyos con Estados Unidos de quién, de Marruecos, nuestro único, por hoy, declarado enemigo, que está en franca ofensiva siempre. Abascal, a ver si te enteras. Has perdido todo el crédito que pudieras tener ahí, con esos viajecitos. Impresentable, porque Israel es también lo que es. Además, hay que conocerlo de dentro,
y tú no tienes ni idea. Por lo tanto, en este conflicto España también se debe mantener neutral, ni nos va ni nos viene. Allá cada uno que se resuelvan sus problemas, problema que no tiene solución. Se ha hecho tantas barbaridades por ambas partes. Ahí hay tanto odio, tanta crueldad, que no tiene solución ni la tendrá nunca. Es un conflicto creado por los ingleses y norteamericanos en su momento, tras la Segunda Guerra Mundial, de una manera tan abyecta, tan brutal, tan estúpida, tan absurda, que tampoco por sus inicios va a tener solución. En su momento, el caudillo no quiso reconocer a Israel. ¿Por qué? Porque vio lo que se venía encima. ¿Y qué dijo? No tengo ningún inconveniente en reconocer el Estado de Israel cuando lo reconozcan los estados árabes. De ahí vino la cuestión, no otra, antisemitismo y tal, no, hombre, no. Si encima había salvado a un montón de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, el único país que lo hizo, sus diplomáticos, dirigidos directamente por Franco, ¿cómo no? Bueno, pues fue lo que dijo, no, yo ahí no, nuevamente la neutralidad. Es un conflicto que no tiene solución, no la va a tener nunca. La crueldad, la abyección de los dos adversarios, de los dos enemigos, es total, brutal. Nadie en su sano juicio, nadie moralmente se puede poner de parte de ninguno de los dos. En todo caso, abogar porque a ver si una vez son capaces de llevar una entente cordial y claro, muy difícil, imposible. Este es el asunto, estos son los asuntos que he querido tocar. Perdone si me he alargado un poco, pero bueno, nos vamos durante un tiempo, les voy a echar de menos, de verdad. Volveremos Dios mediante siempre. En él confiamos, cuando lo diga Álvaro Romero, que es quien nos permite dirigirnos a todos los seguidores de SND Editores en este gran canal, de esta gran editorial, que está haciendo una labor inmensa, es único, es solitario, pero que ahí está con tesón. Le damos las gracias a Álvaro Romero, le damos gracias a ustedes por seguirnos y como siempre, pase lo que pase, si hay salud volveremos, si Dios lo quiere. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.